Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. El tema de este video se encuentra dentro de lo que es la llamada teoría de la empresa como oferente del bien de consumo, también llamada teoría de la empresa. De los dos agentes económicos que venimos trabajando desde lo que es el modelo simple de circulación económica, aquí también estamos dentro de lo que es el ámbito de la empresa. Cuando hablamos de producir, nos referimos a lo siguiente: incorporar factores productivos, representados aquí por L, a un proceso productivo y obtener un producto terminado, representado aquí por Q. Este producto puede ser tanto un bien o un servicio. Pero volvamos hacia atrás. El simple hecho de adquirir un factor productivo genera un costo. Hoy vamos a entrar a este mundo, al mundo de los costos. Cualquier empresa va a tener un costo total. En forma general, y antes de entrar a la fórmula, podemos decir que aquí se incluyen todas las erogaciones, egresos o gastos que debe hacer frente la empresa para poder funcionar. Podríamos mencionar aquí costos en recursos humanos, costos en seguridad laboral, costos administrativos, costos de mantenimiento, costos en marketing, costos de producción, costos de almacenamiento, costos de distribución, costos financieros, costos fiscales, otros costos. No pretendemos aquí hacer un listado completo de los costos que puede tener una empresa tipo, porque habrán costos específicos que tiene una empresa que dependerán del giro comercial. Pero volvamos a la materia. Aquí vamos a hacer una simplificación. Supondremos que solamente la empresa tiene dos tipos de costos. Por lo tanto, el costo total de la empresa será la suma del costo variable más el costo fijo. ¿Qué es el costo variable? Es aquel costo que depende de factores productivos variables. ¿Qué es el costo fijo? Es aquel costo que depende de factores productivos fijos. ¿Pero qué es cada cosa? Con relación a los factores productivos variables, la cantidad de este factor puede alterarse durante un lapso de tiempo, más específicamente en el corto plazo. Además, la cantidad del producto obtenido en el proceso productivo va a depender de la cantidad que se utilice de este factor. Por el otro lado, en el caso de los factores productivos fijos, la cantidad de este factor no se puede alterar durante un lapso de tiempo. Volvemos a referirnos al corto plazo. Vamos a analizar cada uno de estos tipos de costos. Comencemos por el costo fijo, que lo representaremos por CF sub 0. La razón por la cual comenzamos por este tipo de costo es su simplificación en comparación con lo que son los costos variables. Los costos fijos dijimos que están determinados por los factores productivos fijos y que la cantidad de este factor no se puede alterar en el corto plazo. Vamos a los ejemplos más comunes que se suelen poner para esta categoría. El alquiler del depósito. Una empresa alquila determinado lugar para realizar el almacenamiento. Este lugar tiene cierta capacidad. Mientras la capacidad lo permita, la empresa va a estar almacenando los productos o insumos necesarios para su producción. Pero el alquiler, sea que este depósito esté vacío o esté lleno, siempre va a ser el mismo. El sueldo del sereno. Otro clásico ejemplo. El sereno cobra su sueldo, se produzca mucho o se produzca poco. El sueldo de los administrativos. Este tipo de trabajador realiza su tarea independientemente del nivel productivo de la empresa. Vamos a la gráfica. En el eje horizontal tendremos la cantidad de productos terminados, que los representamos con la letra Q. Cabe aclarar que cuando decimos productos terminados, estos pueden ser bienes o servicios. En el eje vertical tendremos el monto de costos fijos. La función de costo fijo la podemos representar con una recta horizontal. Suponiendo que los costos fijos son iguales a 3, gráficamente tendremos una recta horizontal que intersectará al eje vertical en el valor 3. Si producimos una unidad, el costo fijo es igual a 3.
Si producimos 2 unidades, el costo fijo va a ser igual a 3. Sea cual sea la cantidad producida, los costos fijos no cambiarán. Incluso se mantendrán aunque la empresa no produzca. Aquí no decimos que la empresa cierra, sino que por alguna razón decide no producir. Sigamos por el costo variable, que lo representaremos por CB paréntesis Q. Quiere decir que es una función de la cantidad producida, Q. Los costos variables dijimos que están determinados por factores productivos variables y que la cantidad de este factor puede alterarse en el corto plazo. Vamos a los ejemplos más comunes que se suelen utilizar para esta categoría. Las horas de trabajo. Aquí puede haber una discusión. Por lo general, las empresas tienen sus trabajadores y a estos les pagan salarios mensuales. Sí, es cierto, pero hay determinadas empresas que pagan a destajo. ¿Qué es esto? Por unidad producida o por algún otro criterio. Puede ser por jornal, a los que usualmente se les llama jornaleros. Puede ser por comisión por ventas. Puede ser por kilómetro recorrido. Y un ejemplo de esto son las empresas de transporte carretero de personas. Otro ejemplo puede ser por horas de vuelo, muy utilizado en lo que son empresas de transporte aéreo, para el pago de salarios de pilotos y tripulantes. Insumos y materiales. Aquí es más fácil de entender. Si una pizzería planifica producir X cantidad de pisetas, comprará los insumos necesarios como para producir esa X cantidad. Sería ilógico que comprara de más o de menos. Además, por lo general las empresas tienen una cierta receta. Por ejemplo, con 1/4 kilogramo de harina se podría obtener una piseta familiar. Dependiendo de la cantidad de productos que vaya a producir, va a ser la cantidad de insumos y materiales que va a adquirir. Podemos decir que la fórmula y la gráfica de este tipo de costo dependerá de la función de producción. ¿Qué tipo de funciones de producción tenemos? Creciente con rendimientos marginales constantes. Creciente con rendimientos marginales crecientes. Creciente con rendimientos marginales decrecientes. Y crecientes con rendimientos marginales crecientes al inicio y decrecientes al final. Comencemos por la más simple, los costos variables, cuando la función de producción es creciente con rendimientos marginales constantes. Para analizar esto, vamos a recurrir a 4 gráficos. Comencemos por el gráfico inferior izquierdo. Aquí se representa la cantidad de salario pagado por la empresa por cantidad de trabajo incorporado. A medida que se van acumulando las horas, el monto que paga la empresa es mayor. En el eje vertical tenemos el monto salarial pagado por la empresa, W sub L, y en el eje horizontal la cantidad del factor productivo incorporado, que en este caso es cantidad de horas de trabajo, L. El gráfico superior izquierdo representa la función de producción. Como verán, en el eje vertical tenemos la cantidad de productos terminados y en el eje horizontal se encuentra la cantidad del factor incorporado, que en este caso son horas de trabajo L. Esta vez la función de producción, como podrán observar, se trata de una que tiene rendimientos marginales constantes. El gráfico superior derecho es un gráfico de traslado. El ángulo tiene 45 grados. Como verán, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical está la misma variable, Q. Para lo que sirve este gráfico es para trasladar Q del eje vertical al eje horizontal. El último gráfico, el inferior derecho, es el gráfico del costo variable. En este video es el más importante. En este gráfico, los costos variables los tenemos en el eje vertical, mientras que el nivel de producción se encuentra en el eje horizontal. Un dato importante, el salario por hora es de 1,5 pesos. Primera hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 1 hora de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 1,5 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 1,5 unidades de Q. Segunda hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 2 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 3 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 3 unidades de Q. Tercera hora.
se contabilizan desde el inicio un total de 3 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 4,5 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 4,5 unidades de Q. Cuarta hora, se contabilizan desde el inicio un total de 4 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 6 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 6 unidades de Q. Quinta hora, se contabilizan desde el inicio un total de 5 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 7,5 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 7,5 unidades de Q. Sexta hora, se contabilizan desde el inicio un total de 6 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 9 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 9 unidades de Q. Séptima hora, se contabilizan desde el inicio un total de 7 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 10,5 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 10,5 unidades de Q. Octava hora, se contabilizan desde el inicio un total de 8 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 12 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 12 unidades de Q. Observen la gráfica del costo variable. Nos falta una observación, la correspondiente al inicio de la jornada, cuando todavía no se había producido ninguna unidad, por lo que esta observación la tenemos justo en el origen. Unimos los puntos y obtenemos una recta que parte del origen. Comparen la forma de la función de producción y del costo variable. Ambas son rectas. Cuando tenemos una función de producción creciente con rendimientos marginales constantes, obtenemos una gráfica de la función de costos variables creciente con rendimientos marginales constantes. Vamos a ver con mayor detalle la gráfica del costo variable. En este caso, por los números utilizados, cada vez que se aumenta en 1 la cantidad producida de Q, aumentará en 1 peso lo que tiene que pagar por costos variables. Y eso se da para cualquier nivel de producción. Observen que comienza en el origen o intersección de ambos ejes. En la misma gráfica colocaremos la gráfica del costo fijo, que dijimos que era una recta horizontal, y además, por un supuesto que hicimos, dijimos que estos eran iguales a 3. Tenemos la gráfica del costo fijo y del costo variable. La suma de estos costos nos da el costo total. Como podrán ver, la gráfica del costo total no comienza en el origen, como si lo hace el de costo variable. Comienza en el valor 3, que coincide con el costo fijo. ¿Qué significa esto? Que si la empresa no produce ninguna unidad de Q, igual tendrá que pagar los costos fijos. La fórmula del costo total incluye a la fórmula del costo variable. W sub Q es el gasto salarial que se paga por unidad producida de Q. Esto es el coeficiente angular de las dos rectas, tanto de la recta que forma el costo variable como la recta que forma el costo total. La diferencia entre ambas rectas es que el costo total tiene término independiente. El término independiente coincide con el costo fijo, en nuestro ejemplo, 3 pesos. Si analizamos la evolución a medida que se producen unidades y nos detenemos, por ejemplo, en 5 unidades, veremos que el costo variable de producir 5 unidades es igual a 5 pesos. El costo fijo de producir 5 unidades es igual a 3. Por lo tanto, el costo total de producir 5 unidades es igual a 8. 5 más 3 igual a 8. Esto lo vamos a analizar en otro punto. Nos detenemos en, por ejemplo, 9 unidades. El costo variable de producir 9 unidades es igual a 9 pesos. El costo fijo de producir 9 unidades es igual a 3 pesos. Por lo tanto, el costo total de producir 9 unidades es igual a 12 pesos. 9 más 3 igual a 12. Conclusión: si tenemos una función de producción creciente con rendimientos marginales constantes, obtenemos una función de costo total creciente con rendimientos marginales constantes. Sigamos con costos variables cuando la función de producción es creciente con rendimientos marginales crecientes. Para analizar esto, vamos a volver a recurrir a los 4 gráficos que utilicé antes. No los voy a volver a explicar ya que lo hice cuando analicé el anterior caso. La diferencia aquí está en la función de producción. Como verán, tiene el llamado crecimiento exponencial. Aquí también el salario por hora es de 1,5 pesos. Comencemos a analizar hora por hora.
Primera hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 1 hora de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 1,5 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 0,3 unidades de Q. Segunda hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 2 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 3 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 0,8 unidades de Q. Tercera hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 3 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 4,5 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 1,6 unidades de Q. Cuarta hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 4 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 6 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 2,6 unidades de Q. Quinta hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 5 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 7,5 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 3,8 unidades de Q. Sexta hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 6 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 9 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 5,6 unidades de Q. Séptima hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 7 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 10,5 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 8 unidades de Q. Octava hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 8 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 12 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 12 unidades de Q. Observen la gráfica del costo variable. Nos falta una observación, la correspondiente al inicio de la jornada, cuando todavía no se habían producido ninguna unidad, por lo que esta observación la tenemos justo en el origen. Unimos los puntos y obtenemos una curva que parte del origen. Comparen la forma de la función de producción y del costo variables. Ambas son curvas. Cuando tenemos una función de producción creciente con rendimientos marginales crecientes, obtenemos una gráfica de la función de costos variables creciente con rendimientos marginales decrecientes. Vamos a tratar de explicar por qué ocurre esto. Cada unidad del factor L es más productivo que el anterior, o sea, en cada hora que pasa se trabaja más rápido que antes. Por lo tanto, cada unidad sucesiva es más barata que la anterior, ya que se destinó menos tiempo para producirla. Tomemos la gráfica del costo variable obtenido, el cual comienza en el origen. Agreguemos la recta que corresponde al costo fijo, la cual es horizontal y en este ejemplo igual a 3 pesos. La suma de ambas es el costo total. Como verán, tiene la misma forma que la curva de costo variable, con la diferencia que se encuentra más elevada. La diferencia en cada punto es exactamente los 3 pesos correspondientes al costo fijo. Conclusión: si tenemos una función de producción creciente con rendimientos marginales crecientes, obtenemos una función de costo total creciente con rendimientos marginales decrecientes. Sigamos con los costos variables cuando la función de producción es creciente con rendimientos marginales decrecientes. Para analizar esto, vamos a volver a recurrir a los 4 gráficos que utilicé antes. No voy a volver a explicar, ya que lo hice cuando analicé el primer caso. La diferencia aquí está en la función de producción. Como verán, tiene un crecimiento que se va desacelerando o enlenteciendo. Aquí también el salario por hora es de 1,5 pesos. Comencemos a analizar hora por hora. Primera hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 1 hora de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 1,5 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 4,2 unidades de Q. Segunda hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 2 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 3 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 6,6 unidades de Q. Tercera hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 3 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 4,5 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 8,3 unidades de Q. Cuarta hora. Se contabiliza desde el inicio un total de 4 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 6 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 9,6 unidades de Q. Quinta hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 5 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 7,5 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 10,6 unidades de Q.
Sexta hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 6 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 9 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 11,2 unidades de Q. Séptima hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 7 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 10,5 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 11,7 unidades de Q. Octava hora. Se contabilizan desde el inicio un total de 8 horas de trabajo, por lo que la empresa va a tener que pagar 12 pesos de salario. A su vez, se obtuvieron 12 unidades de Q. Observen la gráfica del costo variable. Nos falta una observación, la correspondiente al inicio de la jornada, cuando todavía no se habían producido ninguna unidad, por lo que esta observación la tenemos justo en el origen. Unimos los puntos y obtenemos una curva que parte del origen. Comparen la forma de la función de producción y la del costo variable. Ambas son curvas. Cuando tenemos una función de producción creciente con rendimientos marginales decrecientes, obtenemos una gráfica de la función de costos variables creciente con rendimientos marginales crecientes. Vamos a tratar de explicar por qué ocurre esto. Cada unidad del factor L es menos productivo que la anterior, o sea, en cada hora que pasa se trabaja más lento que antes. Por lo tanto, cada unidad sucesiva es más cara que la anterior, ya que se destinó más tiempo para producirla. Tenemos la gráfica del costo variable obtenido, el cual comienza en el origen. Agreguemos la recta que representa el costo fijo, la cual es horizontal y en el ejemplo igual a 3. La suma de ambas es el costo total. Como verán, tiene la misma forma que la curva de costo variable, con la diferencia que se encuentra más elevado. La diferencia en cada punto es exactamente los 3 pesos correspondientes al costo fijo. Conclusión: si tenemos una función de producción creciente con rendimientos marginales decrecientes, obtenemos una función de costo total creciente con rendimientos marginales crecientes. Y llegamos al último caso, los costos variables, cuando la función de producción es creciente con rendimientos marginales crecientes al inicio y rendimientos marginales decrecientes al final. Para analizar esto vamos a volver a recurrir a los 4 gráficos que utilicé antes, pero esta vez no voy a hacer el detalle por hora. Luego de haberlo realizado antes, ya sabemos de qué se trata, por lo que vamos a comparar la forma de la función de producción con la forma de la función de costos variables. Lo que debemos recordar aquí es que existe lo que llamamos punto de inflexión. Es el nivel de producción donde la función cambia su concavidad. Básicamente, la productividad antes del punto de inflexión es creciente y luego pasa a ser decreciente. Vamos a analizar la zona 1 o zona del inicio. En esta zona la función de producción tiene rendimientos marginales crecientes, quiere decir que cada hora que transcurre es más productiva. Dicho de otra forma, se produce cada vez más rápido. Esto impacta en la función de costos variables, haciendo que esta función también tenga una zona 1. En esta zona previa al punto de inflexión, cada unidad sucesiva se va abaratando, ya que cada unidad necesita menor tiempo para ser producida. En la zona 1, la función de producción es creciente, con rendimientos marginales crecientes, mientras que la función de costos variables es creciente, con rendimientos marginales decrecientes. Vamos a analizar la zona 2 o zona del final. En esta zona la función de producción tiene rendimientos marginales decrecientes, quiere decir que cada hora que transcurre posterior al punto de inflexión es menos productiva. Dicho de otra forma, se produce cada vez más lento. Esto impacta en la función de costos variables, haciendo que esta función también tenga una zona 2. En esta zona posterior al punto de inflexión, cada unidad sucesiva se va encareciendo, ya que cada unidad necesita mayor tiempo para ser producida. En la zona 2, la función de producción es creciente con rendimientos marginales decrecientes, mientras que la función de costo variable es creciente con rendimientos marginales crecientes. Por lo tanto, ambas funciones son crecientes. Pero al inicio la función de producción tiene rendimientos marginales crecientes, mientras que la de costos variables tiene rendimientos marginales decrecientes. Al final, la función de producción tiene rendimientos marginales decrecientes, mientras que la de costos variables tiene rendimientos marginales crecientes.
Para reafirmar lo dicho antes, vamos a explicar qué es lo que ocurre. Al inicio, al ser cada vez más productivas las horas de trabajo, cada unidad producida resulta más barata que la anterior. Luego del punto de inflexión, cada hora de trabajo sucesiva es menos productiva, por lo que cada unidad producida resulta más cara que la anterior. Tomemos la gráfica del costo variable obtenido, el cual comienza en el origen. Agreguemos la recta que representa el costo fijo, la cual es horizontal y en este ejemplo es igual a 3 pesos. La suma de ambas es el costo total. Como verán, tiene la misma forma que la curva del costo variable, con la diferencia que se encuentra más elevada. La diferencia en cada punto es exactamente los 3 pesos correspondiente al costo fijo. Conclusión. Si tenemos una función de producción creciente con rendimientos marginales crecientes al inicio y rendimientos marginales decrecientes al final, obtenemos una función de costo total creciente con rendimientos marginales decrecientes al inicio y rendimientos marginales crecientes al final. Conclusión. La forma de la función de costo total dependerá de la forma de la función del costo variable y esta va a depender de la forma de la función de producción. A continuación, vuelvo a presentarles cada una de las curvas de costos totales surgidas de suponer distinto tipo de función de producción. Función de producción creciente con rendimientos marginales constantes. Función de producción creciente con rendimientos marginales crecientes, función de producción creciente con rendimientos marginales decrecientes y función de producción creciente con rendimientos marginales crecientes al inicio y rendimientos marginales decrecientes al final. Y llegamos por fin al final. Este video estuvo bastante largo. Lo bueno es que abarcamos los 4 casos de funciones de producción y los 4 tipos de funciones de costo total. A partir del video que viene, solo nos quedaremos con el caso donde tenemos un cambio de concavidad. Si les gustó el video, pueden regalarnos un like. Si les gustó la forma en que estamos analizando los temas de microeconomía, pueden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!